preparar cada viaje es muy importante conocer el sitio, informarse sobre este tipo de restos y lo que es el pueblo. Pues estos han sido muchísimos viajes durante muchos años y aquí pues se ve reflejada la mayoría de pueblos, como podéis ver, y no solo están los restos arquitectónicos, sino que hemos intentado hacer el paisaje también como si fuera parte de los restos, como algo que hubo hace 500 años y sigue hoy día, que se parece bastante a lo que era el original. En algunos sitios ha cambiado mucho y las restauraciones de los monumentos pues no se han hecho como se debería. No solo se ven restos de castillos y de torres, también hay lo que era el paisaje y acequias y todo tipo de monumentos, todo lo que tenemos, lo que queda hoy día. Yo voy a dar paso ya a Jorge y explicará un poquito más sobre el tema. Bueno, buenas tardes. Yo me uno a las felicitaciones de este aniversario y sobre todo también a lo que es la actividad, las interesantes actividades que están realizando el colectivo, ¿no? Bueno, como ha explicado Paco, el libro este lo hemos publicado desde la Fundación Intufai, que tenemos la sede aquí en Almería. Era una asignatura pendiente, desde que conocí a Paco en los años 90, ¿no? Pues sabía de su gran labor fotográfica como fotógrafo, a su vez también por su pasión por los restos árabes y cómo iba visitando pues, todo ese patrimonio y fotografiándolo, ¿no? Entonces, pues combinándolo, la idea era combinarlo también con unos textos, con los textos árabes mínimamente, ¿no? Entonces aparece en 3 idiomas, tanto en español como en la lengua que hubiéramos hablado nosotros si hubiéramos nacido aquí hace 1000 años, incluso menos, 600 años, y también en inglés para darle mayor proyección. Como ha explicado Paco, hemos incorporado al final este plano que realizó Robert Pocklington y que es de un proyecto que estamos desarrollando ahora y con el cual vamos a poder saber el ADN cultural de esta tierra, ¿no? Todo ha pasado, todo lo que no es castellano ha pasado por el filtro de lo árabe, porque toda esa arabización, toda la toponimia, y aquí de todas formas lo que hicimos una labor, que es lo que vamos a hacer próximamente, pues de estudiar toda la toponimia menores. Entonces aquí se puede ver sobre todo las zonas que estuvieron más arabizadas en color verde, ¿no? Las zonas más latinizadas, las distintas culturas que han ido aportando al territorio almeriense. Bueno, las fotografías, como digo, aquí es una colección de 166 fotografías que lo que se intenta recuperar es el patrimonio arquitectónico desde muy distintos puntos de vista, ¿no? No nos vamos a alargar y simplemente, bueno, lo hemos puesto aquí en árabe, unas tipologías muy fundamentales como es la Madina, la ciudad, ¿no? Además Almería estaba caracterizado como Madina Mohdatha, una ciudad de nueva fundación, y de hecho vemos todavía cómo se recuerda todavía esa Medina en parte de lo que es la Almedina, ¿no? Pero lamentablemente ya gran parte pues ha perdido sus características, ¿no? Y con la gran mezquita, lo que era la gran mezquita Al-Hama, que no solamente era centro religioso, sino también centro cultural, porque las clases en aquellos momentos se daban precisamente en el patio de la mezquita. Bien, Madina había muchas por todas, hemos tenido que hacer una selección en el libro que podéis ver ahí, además le hemos puesto un precio simbólico de 10 euros, que lo podéis adquirir en este centro. Pues
Aparecen distintas medinas, por ejemplo también la ciudad de Berja tenía categoría de medina, igualmente Tíjola, eran ciudades antiguas, no de nueva fundación, sino que la habían heredado los árabes de otras culturas anteriores, en este caso de los romanos. Otro elemento fundamental es la qarya, lo que ha dado al qarya, alquería, los pueblos, ¿no? Esos pueblos diseminados. Y en este caso pues podemos ver como en el Valle del Andará, Beires debió de ser un pueblo prerromano. Luego los romanos fundaron Padules, que lo que significan son las lagunas, lo que se formaba, el nombre era pues en relación con las pozas de agua que se formaban ahí. Y luego como en la época árabe aparece Almócita, lo que significa es la central, ¿no? La de en medio, precisamente en ese entorno entre Beire y Almócita. Esto es reflejo de las fotografías, cómo están hechas con mucha intencionalidad, las de Paco, y muchas en ocasiones pues le ha costado muchísimo trabajo pues pillar a los tres pueblos simultáneamente, ¿no? Precisamente para que cobren valor los textos y esos elementos característicos, no solamente de situaciones. Otros elementos fundamentales son los castillos, ¿no? El Hisn, esos castillos que iban, en este caso tenemos el de Beire, que hacían las funciones tanto para Padules como Almócita como para Beire, ¿no? Que eran controlando el territorio, y ha quedado todos esos restos. El patrimonio lamentablemente está arrasado, pero eso fue intencional, es decir, que el destrozo fundamental de este patrimonio fue realizado en tiempos de los Reyes Católicos precisamente para evitar que la población, porque la población mayoritariamente era morisca, la que había en este territorio, pues cuando empezaron a cambiar todo lo que eran las condiciones, se habían producido unos pastos, y cuando empezaron a violarse esos pastos, pues era previsible que se sublevaran. Entonces pues arrasaron todo tipo de fortificaciones para que no pudieran utilizarse en esas sublevaciones, ¿no? En este caso, luego lo explicaré, bueno, voy a ir rápido también, hay otras tipologías. La verdad es que en Almería tenemos elementos que son muy valiosos, ¿no? Porque en muy pocas ciudades, excepto en Córdoba, donde no se atrevieron, pues la antigua mezquita Aljama, las mezquitas principales, fueron suplantadas por las catedrales y no se quedó ningún elemento, ¿no? Aquí afortunadamente en Almería, por el tema del terremoto y que se trasladó luego lo que fue la catedral, pues se ha conservado lo que es la quibla, el muro de la quibla. Aquí tenemos con decoraciones califales, y el mihrab de la mezquita, de esa mezquita Aljama. También otra de las joyas en Fiñana, ahí tenemos ese resto de mezquita de barrio, ¿no? Porque era una mezquita de 3 naves, la otra era de 7 naves. Bueno, luego elementos muy característicos también que se han destacado mucho son los antiguos alminares de las mezquitas, cómo se convirtieron luego en campanarios, pero se sigue viendo esa fisonomía característica, ¿no? En muchos, sobre todo en las iglesias que se hicieron en el siglo XVI, ¿no? Un elemento fundamental son los baños, ¿no? Las norias, todo el tema del agua desarrollaron, ¿no? Luego las torres, hay que hacer una distinción entre las torres, y son muy diferentes las torres de la costa en relación con las torres del interior, ¿no? Las torres del interior suelen estar todas arrasadas por eso mismo, porque ya no tenían funciones. En cambio las torres del litoral sí fueron rehechas por los cristianos, después porque Almería siguió siendo frontera, ¿no? Frontera marítima, y se le dio una utilidad, y por eso están mejor conservadas, e incluso algunas de ellas están ya rehechas con la tipología cristiana, pero sobre torres hispano-musulmanas. Otro elemento muy característico son las rábitas, esas rábitas en puntos estratégicos, ¿no? Que había en muchísimos sitios, empezando desde aquí en Almería, en los 2 puntos claves, en lo que era las Chancas, donde, sobre todo en la parte del puerto, la iglesia de San Roque era una rábita, la rábita Talguadá, nos dicen los textos, la rábita de la despedida.
como la iglesia de San Sebastián era otra rábita, en otro de los puntos donde salía el camino terrestre, ¿no? Aquí en este caso pues tenemos la de Almería, la de Dalías. Y aquí hemos incorporado también algunos elementos que eran preárabes, ¿no? Como en este caso el mausoleo romano, porque los mismos andalusíes le dieron funcionalidad y por eso se han conservado, ¿no? Estos mausoleos yo creo que los utilizaron de rábita precisamente y están en cruces de caminos, ¿no? En este caso en la vía, lo que era la autopista de la época, que era la calzada romana en Abla, y de ahí salía otro camino hacia en este caso hacia Oanes, hacia el valle del Andarax. Igualmente el Daimús en el Ejido pasa igual, por ahí va también la calzada romana que iba hacia el poniente, y en ese punto exactamente salía igualmente lo que era el camino hacia la Alpujarra, ¿no? Hacia la Baja Alpujarra. Aprovecho para decir que nos interesaba mucho, y el libro yo creo que irá cobrando cada vez más valor conforme vaya pasando el tiempo, porque una de las cosas que nos interesó mucho, y aprovechando que Paco pues había hecho esas fotos, empezado en los años 90, el que aparecieran lo que eran todos esos restos materiales tal cual antes de tocarles, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo, porque las restauraciones precisamente que ha hecho la Junta de Andalucía han sido muy desafortunadas, ¿no? Y si visitáis ahora, por ejemplo, lo que es este resto, pues veréis que lo han destrozado prácticamente, ¿no? Más que restaurarlo, ¿no? Metiendo por el famoso acero Corten y otros elementos. Bueno, simplemente, pues bueno, todo esto nosotros lo insertamos dentro de los proyectos que tenemos en la Fundación Im2File, que tomamos sobre todo, nos interesan mucho los estudios árabes, pero Almería, como tuvo un pasado muy esplendoroso en la época andalusí, en la época árabe, pues lo utilizamos también como modelo territorial. Para llegar a lo general hay que partir de lo local, ¿no? Entonces pues estamos haciendo, la fundación está a nivel nacional, forman parte de ella pues profesores de toda España, de profesores de árabe, pero tenemos la sede aquí en Almería y utilizamos Almería un poco como elemento característico para hacer sobre todo distintas investigaciones de lo local, ¿no? Y fruto de ello también este plano que tenéis aquí, donde hemos reconstruido, está metido en el ordenador y hemos hecho, son unas imágenes inéditas con una recreación 3D en el ordenador, ¿no? Este plano lo tenéis ahí, lo podéis ver y lo podéis adquirir por 5 euros con regalo de un libro de Al-Mutasim de Almería, una obra de teatro que publicamos hace ya bastante tiempo. Bueno, yo espero por eso que esto sea el inicio también de otras colaboraciones con Paco, porque nos interesa mucho, ¿no? Sobre todo entrar, ya no solo nosotros lo que hacemos son muchas investigaciones puras y duras de lo que es la información, pero vemos que también lo visual es fundamental, ¿no? Porque nos da mucha información. Entonces combinar lo que es esos dos elementos, tanto en este formato de libros como también el documental que hicimos de Almarilla, Puerta del Levante, ¿no? con segundo plano, con lo que hemos hecho también esta recreación de Almería. Bueno, pues nada, pues daros a todos las gracias por escucharnos y permitirnos. Aquí tanto Paco como yo, si queréis que ampliemos la información de alguna cuestión, pues, si no, pues dejamos paso a los compañeros para que también tengan oportunidad.